Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de lo fantástico en la historieta nacional. Estamos con Fernando Calvi, Fernando Calvi, Fabio Blanco y Salvador Sanz. Fernando Calvi se inició en los 90 dibujando historietas en Argentina. En ese momento dibujó cosas como Bruno Elmet, Mega Man. Son las cosas que yo los recuerdo leer en los 90 en la revista Comiqueando y otros lugares. Hoy en día se dedica a la ilustración también. Ha dibujado ilustraciones para libros de una multiplicidad de editoriales. Ha ilustrado guiones de Carlos Trillo o de Patricia Suárez. Entre sus influencias se cuentan Jack Kirby, Ralph Bakshi, Osamu Tezuka, etc. Y su último libro es Alta Vista. Fabio Blanco se dedica a escribir sobre historieta en su blog Virus Mental, Virus Mentales, ¿no? Sí. Y Comiqueando, y también esporádicamente en la Rolling Stone. Le gustan los pulps. Y Salvador Sanz comenzó también en los 90, es un fundador del fanzine Cazzole, uno de los más reconocidos de los 90. Tiene 4 libros: Legión, Desfigurado, Nocturno y Ángela de la Muerte. Los últimos 2 recopilaciones de trabajos realizados en la revista Fierro, en la que ha colaborado en su nueva etapa desde mitad del 2000. También se dedica a la ilustración. Y bueno, los dejo con ellos. Cualquier cosa, yo voy a estar acá para coordinar un poco la charla. ¿Y cómo arrancar? Bueno, a ver, ya que estamos hablando de fantástico, el concepto de fantástico es un concepto bastante preciso en general, que se distingue de otros tipos de otras formulaciones de la ciencia ficción, etc. ¿Cómo creen ustedes que, bueno, preguntándole a Fernando, a Salvador, que se introduce lo fantástico en su obra? Hola, ¿ahí se escucha bien? ¿Cómo se introduce el fantástico en mi obra? Bueno, creo que es al revés. Uno se va introduciendo en el fantástico. De muy chiquito uno empieza a leer ciencia ficción, terror. Por lo menos son los géneros que a mí más me apasionan. Y empiezo a combinarlos, a tomar elementos de uno del otro. Y hasta ahora toda mi obra está relacionada con estos temas, digamos. Me doy cuenta, el otro día me preguntaban, ¿y nunca vas a hacer otra cosa? ¿Vas a hacer una romántica, un western, no sé, algo de otro tipo de género? Y la verdad que me siento muy cómodo ahí porque me parece que hay mucha tela para cortar. Es un género todavía se puede explorar muchísimo y por eso me interesa, digamos. Me parece que no sé, sobre todo en el terror, me parece que el terror ha arrancado muy bien, hay grandes autores, pero por ejemplo en el terror popular, como puede ser el cine, en lo cinematográfico, se estanca, ¿no? Se repite mucho y me parece que hay muchos caminos nuevos para recorrer y bueno, yo hago la clase de historieta que a mí me gustaría leer como lector, digamos, me pongo yo en lugar de lector, entonces, bueno, digo, me parece que hace falta contar historias de este tipo, basta de zombies, vamos por otro lado, qué sé yo, vamos por otro tipo de cosas más personales, más interesantes. Y la ciencia ficción por ahí creo que sí, por lo menos en lo literario hay muchísimo. Yo he leído bastante literatura de ciencia ficción, pero reconozco que estoy un poco desactualizado. Creo que me quedé con los clásicos hasta los 70, creo que y me imagino que ya se ha escrito mucho y no sé si hay, digamos, sí es un género que se puede expandir muchísimo, pero bueno, a ver qué dicen los colegas. ¿Se puede sacar esto? Sí, se puede sacar. Ahí está. A ver, sí, yo creo que el género fantástico es en realidad visto así como lo fantástico es más bien amplio y me parece que hay toda una pata de la ciencia ficción que descansa o que comparte con lo fantástico y me parece que el cuento de hadas se apoya un poco ahí, me parece que cuando la cultura popular toma sucesos mitológicos o religiosos y los adapta, está más relacionada con el género fantástico que con la repetición de un ritual o
una metáfora religiosa. Entonces, los cuentos para niños, los cuentos populares, los cuentos recopilados por los Grimm, me parece que en Flash Gordon es como una ensalada muy grande. Y entonces, desde ese lugar, visto así, yo creo que todas mis historietas tienen, por lo menos todas mis historietas largas a las que les dediqué más tiempo, todas mis series tienen algún elemento fantástico. Después hay otra lectura de lo fantástico más específica, que es esa que dice que el género fantástico es cuando algún elemento perturbador e inexplicable penetra en la realidad y la modifica o la altera. Lo inexplicable, el inexplicable deja fuera la ciencia ficción, que se caracteriza por ser explicable, si no es ciencia ficción. Y ahí ya se vuelve más difuso todo. Pero en general comparto mucho lo que dice Salvador. Yo me acuerdo que cuando era chico era muy fanático de una película que se llamaba El circo del Dr. Lao. Sí. No sé si la vieron, una película es increíble, vayan y bájensela esta noche. Que es una película genial. Y después, una vez en una casa de canje, creo que en Carlos Paz o en algún lugar así, descubrí que era una novela, El circo del Dr. Lao, de Charles Finney, ¿es el escritor? Puede ser, por ahí va. Y estaba tratando de acordarme cuál era el actor que es el que laburaba en Extraña Pareja. Claro, el actor de Extraña Pareja hacía muchos personajes en esa película. Y los efectos eran de Harryhausen, claro. Un chico veía las películas porque las hacía Harryhausen. Y cualquier cosa que se movía así, uno creía que era de Harryhausen y después te dabas cuenta que había mucha gente que trabajaba así. Uno va también armándose un panteón personal de influencias, de ídolos, y es muy caótico como lo va armando. En todo caso, cuando lo que más te quedó de La Isla Misteriosa es el cangrejo gigante, me parece que estás de cabeza en lo fantástico y eso va a modificar tu obra, porque va a ser una obra que va a considerar un rango de lo real mucho más amplio, puede pasar cualquier cosa y de alguna manera la vida. Después también comparto lo que dice Salvador, me parece que a veces hay una sensación de agotamiento en el cine o en la historieta o en la literatura con algunos géneros, pero creo que el agotamiento tiene más bien que ver con ciertos sistemas de producción y de repetición, pero es simplemente eso. Creo que los géneros, aún los zombies, aventuro esto, aún los zombies, creo que tienen una vida larguísima después de Walking Dead. De hecho, tenemos millones de películas de zombies, historietas, novelas, y aún así sabemos muy poco en qué piensan o qué sienten. Solo Day of the Dead se preocupa por qué sienten. No se me ocurre, yo no tengo una obra acerca de la que hablar, salvo lo que comparto con ellos son obsesiones a la hora de escribir. Y a veces uno se repite cosas que leyó de chico. Por ejemplo, en cada nota que escribo sobre Spider-Man digo que alguien dijo que era el Raskolnikov de la historieta, que lo debo haber escrito Trillo hace 1000 años y yo lo repito. Me estaba acordando, pensando en la historieta argentina, en la ciencia ficción, eso de Oswald y Sonoman, que es una de las primeras historietas de las que yo fui fanático en El Anteojito, y estaba pensando en una invasión que él describía, a la de los Gillis Galax, que empezaba con unos platillos voladores en Plaza de Mayo, unos fotógrafos de plaza que los fotografiaban sin querer, unas cosas así chiquitas. Y estaba pensando que eso fue mucho antes de que yo tuviera una idea de que existía el Eternauta. Está bien, hay una relación. Westergel trabajó con Oswald, hicieron Galac Master y la versión anterior, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ¿cómo se llama? El Astrón de la Plata. Exacto. Bueno. Pero no sé por qué me acordaba de eso.
estaba tratando de pensar en algo fundacional mío y lo que se me vino a la mente fue Oswald. Bueno, acá me parece que hay dos cosas de los que estuvieron hablando que me interesan sobre todo, que por un lado es la idea esta del fantástico como sugestión, como algo inexplicable que se mete dentro de una historia, contrastada con esta idea que han mencionado bastante de el estancamiento de ciertas formas o el estancamiento de ciertas representaciones, por decirlo de alguna manera. Sobre todo en el cine, que es algo que yo también lo noto mucho. Yo siento que a mí me gusta mucho veo todas las películas que llaman los yankees películas del verano. Voy a ver, imagino que ustedes también, las películas de los grandes blockbusters, digamos. Y generalmente lo que me decepciona mucho es el diseño de las criaturas, por ejemplo. Que observo que generalmente son, a pesar de o quizá justamente por el crecimiento de los efectos especiales por computadora que permiten visualizar absolutamente todo, las criaturas son cada vez más pobres. Y me interesaba preguntarles un poco si tienen algo, si ustedes creen que parte de esta cosa sobrecogedora del terror, de lo fantástico, tiene que ver justamente con algo que no se puede imaginar. Le mantenemos la ronda. Y a mí me interesa mucho el sugerir, no mostrar siempre. Me parece que es como... yo siempre ando dando vueltas con eso porque me parece que pone, por ejemplo, en mi obra, que sobre todo cuando me gusta, me enfoco más en lo terrorífico, en lo siniestro, me gusta ese juego voyerista de no mostrar lo que nos genera miedo, el miedo a lo desconocido, que es lo más lindo, digamos. Siempre a mí me interesó el miedo a lo fantástico, ¿no? En mis historias nunca vas a ver un asesino serial, algo que se pueda como acercar a la realidad, ¿no? Me parece el más interesante es justamente ese miedo fantástico, algo imposible. Pero me parece que como estamos inmersos en una cultura visual, está ese desafío de mostrar también, ¿no? Es como, no sé, el Tiburón de Spielberg, que en un momento hay que mostrarlo y, viste, es como todo ese terror que se construyó por ahí se desarma, pero también, no sé, se me viene a la mente una película como Blair Witch Project que no muestra nada, que genera terror con nada, con sugerir. Pero llega un momento que también es facilista eso, ¿no? Porque es tipo, y bueno, te hago asustar con nada, te muevo la cama, te muevo la sábana. Me parece que también tiene como algo de facilismo, ¿no? Como también hay que jugársela, hay que mostrar algo. Ahí está el desafío, ¿no? En la gran decepción de esas obras que qué sé yo. Y ahí, bueno, está también el acierto de películas, no sé, como Alien. Yo estoy hablando de cine, ¿no? No voy a hablar de historieta. Me parece que es algo más popular que por ahí todo el mundo conoce. Y en mi obra, volviendo a la historieta, me interesa mucho jugar con eso, con sugerir, pero en un momento hay que mostrar, me parece algo. Aunque sea poco, a lo lejos, viste, que se vean, o que pasen adelante de nuestros ojos, viste, como... Por supuesto que en la historieta la narrativa es muy diferente, porque asustar es muy diferente, si seguimos hablando de terror, porque el tiempo lo pone el lector. Ustedes pueden pasar horas mirando una imagen, decidir cuándo pasar la página, cuándo ver. En el cine el recurso del miedo es mucho más sofisticado, porque, no sé, podemos exponer dos fotogramas de algo y no mostrarlo nunca más. En una historieta parecería que estamos más limitados, pero justamente esas dificultades, que parecen limitaciones, me parece que es lo que lo hace más como un desafío, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo podemos jugar con eso? Y salen cosas que están buenísimo. Y también, de vuelta, me parece, no sé si está tan explotado, sobre todo el terror en la historieta, ¿no? Por esa cosa de justamente decir, no, pero ¿cómo voy a hacer para asustarte con una historieta? Es imposible. Entonces vamos por otro lado, vamos por el horror. Al revés, mostremos mucho, pedazo de carne, brazo, achura, o algo más. Hola, ¿qué pasó? ¿De dónde viene esa? Qué bueno. Uy, me distraje. No. Es terrible eso, todavía sigue. Es así. Después se edita y con la cámara esta parte se corta. Pero no, volviendo al tema de la historieta,
Me parece que todavía se puede jugar muchísimo con eso. Incluso, ¿por qué no? Digamos, el desafío de tratar de asustar a alguien con una historieta. Que es algo que me ha pasado varias veces. Gente que me ha dicho que se ha asustado con algo que hice yo. Pero igualmente yo creo que ya tiene que ver mucho con la sensibilidad de cada lector, ¿no? Hay gente que de fierro que no lo vas a asustar con nada. ¿Qué historieta recordás que te haya asustado? Yo tengo imágenes que me hayan asustado. Sobre todo cuando era más chico, obviamente, ¿no? Pero yo tengo la imagen, igual cuando yo era chico me asustaba con todo, así que por eso creo que terminé haciendo terror, ¿no? Porque, pero tengo la imagen no sé, un libro de monstruos que llegó a mi casa y con unas ilustraciones así bastante realistas. Y ahí vi por primera vez a la gorgona, a la medusa, esas cosas, viste, que te entran en la cabeza así como que cuando uno es chico es genial, porque te quedas, no te lo olvidas más, viste, tenés ese tipo de recuerdo que creo que ese placer siniestro, ¿no? Medio rechazo, aceptación de algo que no te gusta, que no lo puedes ni ver porque te va a dar pesadillas, pero también lo querés ver, ¿no? Y yo creo que en algún punto quiero volver a hacer eso con mi laburo. Quiero que alguna persona alguna vez sienta algo. Me ha pasado, volviendo al tema, que hay gente que me ha dicho que se ha asustado con alguna imagen, algo que le parece muy terrible. Pero creo que tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. Yo igual por estas cosas del género, me gusta hacer siempre la distinción. Yo en una época me juntaba a charlar con un guionista de historietas medio histórico argentino que se llama Carlos Albiac, que también era cineasta, y discutíamos mucho sobre si se puede hacer o no historieta de terror. Él sostenía que no tenía sentido. Sin embargo, había hecho una de las historietas más perturbadoras que yo recuerdo haber leído en la historieta argentina, que era El asesino de la vela negra, dibujada por Oswald, que era simplemente ese momento en el que un tipo tira la puerta abajo, se mete en tu casa y te mata, y no se veía prácticamente nada más, y estaba contado en paralelo, casi haciendo contrapunto, una conversación por un teléfono público que tenía una viejita equivocado. Que era todo un ejercicio de tiempos y en una historieta brillante. Albiac era un guionista brillante. A mí me parece que hay una buena distinción entre susto y miedo. Me parece que al cine le resulta muy fácil asustar, y en cuanto el cine descubrió que le resultaba muy fácil asustar, yo creo que desde esa famosa anécdota probablemente inventada en el que la gente vio una locomotora en una pantalla y salió corriendo para creer que vamos, pero ya veían cuadros, ya no creo que la gente haya salido corriendo porque creía que la locomotora se venía, porque aparte era una locomotora medio chiquita. El grito de Mandinga anda suelto. Sí, y aparte en una sábana que flameaba, pero aún pensando que eso pudo haber pasado, porque no importa si pasó o no, ya pasó. Una vez que alguien dijo que pasó, pasó. Para todos los que leímos que esa anécdota pasó, pasó. Me parece que el cine tiene un recurso fácil, que es el susto. El susto es fácil. Vos parate al lado de una escalera, apagá la luz de tu edificio y cuando entre alguien, hacele se asusta. Es elemental. El cine tiene la música y tiene un montón de ese tipo de recursos para asustar. Entonces, el cine sistemáticamente asustó. Y asusta bien. Y no estoy diciendo que no tenga mérito asustar. Me parece que tiene su mérito. Ahora, el terror también tiene toda otra vertiente, que es esa cosa que te desestabiliza en tus valores, esa cosa que te hace dudar de tus valores. Una historia de terror que te hace trastabillar tus creencias, que te hace trastabillar tu fe, que pone en juego tu sensibilidad. Si vos decís, yo nunca mataría a nadie, y en una historia estás esperando que alguien mate a alguien, o estás disfrutando que alguien mate a alguien, si vos tenés rechazo a la violencia y de repente te ves inmerso en eso, me parece que ahí la literatura y la historieta tienen un poder inmenso para trabajar. Yo me acuerdo siempre, no voy a decir que era chico, pero casi era adolescente, cuando leí una historieta de Hombres Lobos, que es un número de una historieta que se llama La Cosa del Pantano, que escribía Alan Moore. Y es una historieta básicamente feminista, es una historieta de una mujer lobo que habla sobre cómo es la vida de una mujer que vive en los suburbios norteamericanos. Habla sobre el abuso, ni siquiera sobre el abuso escandaloso, el abuso evidente, sobre el abuso solapado, sobre la condición de la mujer de clase media, sobre los shoppings, sobre la publicidad, sobre los electrodomésticos, sobre el matrimonio. Y
Y es una historieta que encima tiene monstruo, porque tampoco nos vamos a hacer, viste, con la cosa de lo metafórico, llega un punto que cansamos. También hay monstruo, también hay sangre, también hay terror, pero aparte está todo eso por debajo. ¿Qué es lo que vuelve más perturbador? Es qué cosas le pasaron a esta mina, a esta chica, para que termine transformándose en un lobo al final de la historieta. Me parece que ahí hay un enorme terreno, que lo tenía en los años 50 la S Comics, que lo tiene el capítulo de La Gota de Sherlock Time, de Westergel y Breccia, que es un capítulo climático, y pese a que vos dominás los tiempos, aún así está bien planteado el enigma. El dibujo tiene una cosa además, por encima, o no sé si por encima, pero tiene un costado que el cine no tiene, que es que en el dibujo la integración de lo sobrenatural, de lo monstruoso, de lo fantástico, no tiene cortes, no tiene recortes, no tiene construcción. Es un monstruo en una historieta, es igual que la gente. Un monstruo en una película es un muñeco, es un efecto especial. Y hay que trabajar muchísimo y no hay ninguna persona que no lo esté viendo con conciencia de muñeco. Más allá de que te podés sugestionar, te lo podés creer, podés llorar cuando matan a la mamá de Bambi, lo que quieras, eso está buenísimo. Pero más allá de eso, hay todo un trabajo en el que yo puedo estar fascinado con Yoda o fascinado con Gollum, y de hecho Yoda y Gollum me parecen los mejores actores y personajes de todas esas trilogías. Aún así, hay una conciencia de muñeco que tengo durante toda la proyección, que en una historieta no tengo. Si en una historieta un tipo se abre el pecho y le sale un brazo, para hablar de situaciones medio salvadorescas, eso está pasando ahí sin recorte, no hay nada, está ahí y está absolutamente integrado. Entonces la deformación de la realidad, que para mí es lo perturbador del género fantástico, ¿sí? Cuando te toca el timbre un chancho que habla, eso en la historieta como en la literatura funciona con absoluta naturalidad, es un solo carril de discurso, está pasando y punto, y no hay nada que discutirle a eso. Está pasando. Por eso también, y ya paso el micrófono, en general a mí en historieta me gustan los dibujantes más estilizados, más gráficos, y no tanto, ¿cómo los llamaría? Alex Ross, que sería fotorrealista. Sí. Los que trabajan con la referencia fotográfica inmediata, es decir, los que dibujan tratando de que quede una foto. Porque en esas historietas lo raro, lo extraño, de vuelta, es como un parche, es como una prótesis, es como un aplique. No sé si tuvo sentido algo de lo que dije, pero bueno, ya está, ya lo dije. Sí, sí, el otro ejemplo que justo pensaba en La Cosa del Pantano, estaba pensando esa escena de horror de la que hablábamos y justo era esa donde Abby Cable descubre que el marido en realidad es una entidad que está formada de insectos y que ha tenido sexo con él y resulta ser su padre encarnado. Así que ahí tenés. Es una chica que descubre que el marido con el que convive y se acuesta es un cadáver poseído por su padre. Claro. Eso es terror. Espero, si no, terapia urgente. Y lo otro que me acordó es de Karl Barks, si lo puedo traer. Karl Barks decía que las historias del Pato Donald en realidad no eran patos, eran seres humanos. Que vos los percibías como patos, o que él los tenía que dibujar como patos, porque las historias que él dibujaba eran sobre seres humanos. Eso lo trataba de enganchar con esto último que estabas haciendo. No sé por dónde más podemos derrapar. Igual venimos derrapando bien. Sí. Bueno, evidentemente la cosa del pantano de Alan Moore nos arruinó bastante, porque a mí también el imbunche durante mucho tiempo no me dejaba dormir. Bueno, y había algo que mencionaste vos, Fernando, que me interesó mucho, que es justamente este único nivel de la historieta. Y a mí me interesaba preguntarles un poco, cuando ustedes se sientan, comienzan a dibujar, comienzan a crear un mundo, ¿cuánto detalle consideran que es suficiente para hacerlo verídico en ese sentido fantástico del que estamos hablando?
por ejemplo, pensaba mucho también en Legión, en ese Buenos Aires poseído por los demonios y en esa cosa de la historieta nacional, de las cosas que están pasando acá, digamos, y cómo eso nos afecta más que algo que sucede en otros lados. Ujú. Sí, en esa época cuando dice Legión, que bueno, es una historia, para el que no conoce, de terror como fantástico, que transcurre en Buenos Aires, ¿no? Y en esa época necesitaba, a la hora de abordar una historia fantástica, un marco real. Ahora no me está pasando tanto, pero en ese momento necesitaba, me parece que lo más... como me parece que por ahí, viste eso que vos mencionabas, que Fernando mencionaba recién, de ese parche famoso, viste, entre de pronto entre actores reales y aparece un muñeco, esa cosa. A mí me pasaba en un marco real, en una escenografía real, por ejemplo, no sé, una calle reconocible, un lugar que existe. ¿Qué pasa cuando aparece lo fantástico ahí? Aparece una cebra caminando por los andenes de un subte. Esa irrupción de lo fantástico que tiene que ver más con el surrealismo, ¿no? Ahí me empieza a aparecer esa cosa onírica, ¿no? De que un elemento que está en un lugar donde no tiene que estar. En esa época me parecían... Me interesaba mucho a la hora de desarrollar un mundo que digamos, que la escenografía sea algo reconocible para mí. Las historias transcurrían en Buenos Aires, pues bueno, yo soy porteño, era un lugar que yo conocía. Y Discúlpame, cuando hiciste la historieta ya estaba el shopping o era el viejo abasto que estaba poseído por cierto un olor a queso horrible. no, porque no, ya estaba el abasto nuevo. Sí, es del 2006 esto. El abasto, no sé, en el 2000, ya tiene sus años el nuevo abasto. En los 90, ¿no? Ya, sí, mediados de los 90 yo creo que... ¿Alguien sabe cuándo se inauguró el shopping del Abasto? Tarea para el hogar, hay que investigar. Googleémoslo. Por el 2000. 2000, ¿no? Yo también creo. Sí, Es decir, era de la Rúa Presidente. claro, tal cual. A mí también me... Sí, a mí también me suena, a mí me suena a mediados de los 90 con Menem presidente. Posterior al 2000. Sí, posterior al 99 por lo menos. Bien. Yo tengo una imagen 99-2000 ahí, entrando y maravillado, diciendo, esto era el abasto, nunca entramos. Y después le prendí fuego al Legión, lo incendié en la tapa. Sí. Pero más que nada es eso, en esa época me interesaba mucho y me parecía como interesante esa imagen de un personaje completamente fantástico, como por ejemplo el que aparece en la portada de Legión, que es como una especie de montura irreal, con un guerrero que no sabe de dónde salió, y detrás el abasto. Es ese, viste, por eso me remetí un poco a lo que decías vos, que en realidad hay como dice, pero ¿por qué es este lugar reconocible? Hay un elemento tan fantástico. Por ese lado me interesaba mucho que el guerrero ese increíble, extraño, misterioso esté en un paisaje también misterioso, también extraño, que puede haber sido en otro mundo. Me parece que el choque de lo real con lo fantástico todavía me sigue interesando. Me parece que algo como... que también, eso me parece que por ahí está muy explotado hoy en día, ¿no? Ahora todas las apocalipsis vienen a parar acá, ¿no? Son a la ciudad caen. Pero bueno, por ese lado, me parece que tu pregunta venía por ese lado un poco. Sí, un poco. Él decía eso de lo del abasto con los demonios y me parece que fue uno de los aciertos, volvemos un poco a la historieta argentina, que fue uno de los aciertos de Westergel y sus dibujantes. Hay que tratar de no olvidar a sus socios en esas cosas porque si el dibujante no funciona, no existe, no funciona la idea, y ahí los dibujantes funcionaron muy bien, no solo con el Eternauta. El Eternauta me parece que es como la más marca, la que conocemos todos, pero con Rolo el Marciano Adoptivo, con Sherlock Time, con un montón de historietas. Hay una de Bull Rocket, no me acuerdo si está en historieta o solamente en novela, que transcurre en Buenos Aires. Buenos Aires no contesta. Hay una bomba atómica. ¿Había una en el sur? Había una tipo en la Antártida, ¿no? Sí.
Parecía prefigurar a alguien. Sí, exacto. Bueno, eso también pasa en Sherlock Time. El capítulo es en la Antártida, donde hay un extraterrestre en una nave y todo eso. Me parece que ahí está. Y lo que logra Westergel, yo creo que Westergel, pensando en el lector, inclusive pensando en provocar un efecto en el lector, en la época que Westergel laburó más que nada, en los años 50, ese tipo de historias estaban, por decirlo de alguna manera, de moda las historias de invasiones extraterrestres. Estaban de moda en el cine, estaban de moda en la historieta, habían estado de moda en la literatura y estaban un poco de moda en la literatura. Entonces, el acierto para mí de Westergel no es tanto temático, porque los platos voladores estaban. Ahora, si uno leía una historieta acá, en la que los platos voladores llegaban a Nueva York, la sorpresa es relativa, porque los platos voladores llegaron siempre a Nueva York y siguen llegando. Los platos voladores en Buenos Aires era un efecto diferente, por eso el acierto notable de la nevada, ¿no? Nieva, en Buenos Aires no nieva. No nieva habitualmente, no nieva seguido y nunca nieva como para tapar Buenos Aires, cosa que sí debe pasar en otras grandes ciudades del mundo. Entonces ahí pone casi un elemento fantástico, más allá de que después está explicado desde la ciencia ficción. El elemento perturbador está, había chicos que se compraban la revista Hora Cero y leyeron una historieta que arrancaba con una nevada en Buenos Aires, ¿no? Ese es el primer toque, una nevada en Buenos Aires. El segundo toque es que la nevada te mata. Y Westergel usa también en varias historietas esa idea de que pisar el ambiente extraño, pisar el ambiente invasor te mata. En ese sentido me parece que es un tipo que le sacó muchísimo partido. Y además hay otra cosa increíble. Y esto es gracias a sus dibujantes, sobre todo a Alberto Breccia y a Solano López. Le sacó partido naturalmente. Cuando Sherlock Time y su amigo, que es el jubilado Luna, están hablando de una aventura espacial y están tomando mate. No están tomando mate. No sé si vieron que tomamos mate. Esto pasa en la Argentina. Eso pasa en la Argentina. Pasa en la Argentina y están tomando mate. Y yo creo que el gran acierto, porque si lo hubiera dicho con énfasis, si todas esas historietas hubieran sido hechas con énfasis, hubieran provocado el mismo impacto en su momento, pero con el tiempo me parece que se hubieran deteriorado más como obras. Eso funciona, está visto como algo natural. Los extraterrestres también llegan a Buenos Aires o también llegan a la Argentina. Hay una relación entre Argentina y lo extraño, lo sobrenatural, el terror, las invasiones, cosa que antes no había pasado. Y pasó muy poco. Yo con esto no estoy juzgando a los autores que no elijan ese terreno, porque uno ambienta las historietas donde quiere. Y Westergel mismo ambientó la mayoría de sus historietas fuera de la Argentina. Uno busca ambientes exóticos, ambientes extraños, eso está bien. Pero me parece que esa tradición de la que hablaba Salvador, acá por lo menos en Argentina, que yo sepa al menos, arranca con Westergel y Solano López en... ¿Fue Rolo o Rul la primera? ¿Rul de la Luna o Rolo el Marciano? Bueno, ellos hacían dos del espacio. En una se llevaban un argentino al espacio y en la otra bajaban los extraterrestres. Igual me parece que hay un antecedente en Vito Nervio. O es contemporáneo. Me parece que es anterior. Sí, Vito Nervio es anterior. Bueno, por ahí está. Vito Nervio no era de Westergel, pero Alberto Ongaro, ¿no? Qué mal que estábamos. Sí, es la edad. No, porque es así. Durante mucho tiempo el guionista de Vito Nervio fue Alberto Ongaro, pero no sé si fue siempre. Yo me acuerdo de Mirko como guionista. Mira. Sí, creo que fue el segundo. Bueno. Pero más o menos igual se entendió. Bueno, ya que la charla ha ido derivando justamente hacia hablar de marcianos, ciencia ficción, el espacio exterior, me interesaba un poco preguntarles también, recién tocamos un poco lateralmente el problema de alguna manera de la ciencia ficción. A veces yo siento lo mismo que siente Salvador, de que yo también me quedé en algún momento en los clásicos, en la ciencia ficción de los años 70, los años hasta quizás los 80, y no estoy tan al tanto de lo que se está produciendo. Y hablando con bastante gente que
conoce un poco más que yo de ciencia ficción, me dicen que es una sensación un poco general de crisis dentro del género. Y me interesaba un poco preguntarles si ustedes sienten que esto puede suceder debido a que en muchos niveles la realidad se ha terminado volviendo aún más ciencia ficción que la ciencia ficción misma. Y si, sobre todo con la irrupción de ese desdoblamiento de la personalidad tan grande que es Internet. Fabio Blanco responde. ¿Me podés repetir la pregunta? No, nada, como si a veces siento que hay una ansiedad muy grande en términos reales ante el fin del mundo, por ejemplo, en la ciencia ficción más reciente, pero al mismo tiempo siento que se ha perdido cierto carácter utópico de la ciencia ficción, esa idea de que la ciencia ficción nos daba respuestas hacia el futuro y que lo único que ha quedado es lo distópico y que esto tiene un poco que ver con cierta situación actual, mundial, en el cual todo parece decirnos que la técnica nos va a matar o nos va a volver esquizofrénicos antes que salvarnos, digamos. Claro. Estaba pensando que hay una novela reciente, ¿cómo se llama? Play Gamer One, una cosa así. Esa. Donde hay una especie de Facebook que es la realidad virtual en la que labura todo el mundo. O sea, pasa de ser una cosa de entretenimiento a un lugar donde hay gente que trabaja, es un... no sé, o sea, y estaba pensando también cómo puede funcionar, nos estábamos quejando afuera antes en voz muy alta de las nuevas películas de Star Trek. Y estoy pensando cómo Star Trek puede seguir funcionando como ficción, aunque alguien podría decir, pero ya tenemos teléfonos... Leonard Nimoy contaba que una vez estaba con su primitivo teléfono celular y alguien pasó y dijo, uy, mira, está el boludo de Spock con el transmisor. Y hay puertas que se abren solas, qué sé yo, en los supermercados hay eso. Y sin embargo, es un ámbito que podés usar para hacer ciencia ficción, qué sé yo, ¿no? No sé si es tan preocupante Internet, qué sé yo. Igual me parece que también nosotros ahora estamos viendo, es muy difícil saber qué se está haciendo ahora en la ciencia ficción, porque se están editando un montón de libros, un montón de cuentos, hay gente que escribe en blogs, salen un montón de historietas y en general son cosas que nos va a llevar un par de décadas leer y por lo menos un par de décadas hacer una decantación. Yo creo que hay tipos como William Gibson o como Robert Sterling que demostraron que ningún avance científico va a estar por adelante de la literatura de ciencia ficción, que todo va a ser incorporado. Me parece que la realidad es la realidad, entonces a la realidad siempre se la va a poder extrapolar para algún lado. Para el lado del terror, me parece que cosas que nos den miedo va a haber siempre. Porque siempre vamos a tener ciertos dogmas, cierta moral, cierto esquema de vida, siempre vamos a tener ciertas cosas, siempre vamos a tener miedo a perder ciertas cosas. Así que en ese sentido me parece que lo fantástico, lo perturbador, lo aterrador funciona, va a seguir funcionando siempre. Y con respecto a la ciencia ficción, a mí una de las cosas que me gusta de la ciencia ficción es justamente esa capacidad que tiene de describir el presente. Claro. No el futuro. Entonces vos lees las novelas de Isaac Asimov de fundación y lo que estás leyendo es una fundación, es una novela típica de entreguerras y de la posguerra, ¿no? Es decir, cómo la sociedad humana, no importa si del año 7900, se reparte lo que hay, cómo se legisla sobre lo que hay, cómo se administra lo que hay. Y eso Asimov lo vivió. Escribirlo en el año 7000 le permitió quizás decir cosas políticamente incorrectas, no herir susceptibilidades, irse un poco más lejos. Yo creo que la gracia de la ciencia ficción no es que yo ahora escribo algo que dentro de 40 años todo el mundo dice, viste, en la novela de Calvi la gente usaba un palo y ahora usamos el mismo palo.
Porque eso no tiene sentido. No, eso son casualidades, son cosas... Esa es la nota periodística que busca en la novela en Julio Verne, en 1984. No, inventó el submarino. Esos son datos de color. El submarino lo estaban tratando de inventar todos, desde los vikingos que se hundían en un barril con una piedra. Claro. Era una necesidad el submarino. Esas cosas no se le ocurren a nadie. En todo caso, hay uno que lo patenta primero. Pero yo creo que el chiste de la ciencia ficción es hablar del presente diciendo un montón de cosas, exagerando. El exagerar es lo que nos lleva a... Entonces, si vos querés hablar de la política actual y lo haces hoy, estás pegado a la coyuntura. Si lo haces en el año 7900, podés permitirte cierto vuelo y cierto juego, que me parece una de las gracias que tienen los géneros, ¿no? Hablar de la amistad en una historia que pasa hoy, realista, sobre la amistad, es hablar de la amistad en un western. Crece la amistad, se vuelve como algo más de vida o muerte. Y no es que la amistad debe ser de vida o muerte, es que la mejor forma que tiene un director de westerns de describirte cómo vive él la amistad es a través de esa exageración. No es como las historias de amor, vos cumbres borrascosas. Heathcliff es prácticamente un monstruo, de hecho si vos lees la novela podría ser un monstruo tranquilamente, no solo porque se lo describe vagamente, sino porque entra por la ventana, rompe cosas, desaparece en la tormenta, nunca lo terminamos de ver, entra, hace lo que tiene que hacer, le marca la vida a una señorita y se va. Y eso no es que eso tiene que ser así, eso funciona así. Esa es la mejor forma que me parece que tuvo la señorita Brontë de transmitir lo que se siente cuando se está en una relación, o por lo menos en una relación imposible. A mí me gusta eso de los géneros y me gusta eso de la ciencia ficción. Vos querés hablar de los peligros de la manipulación genética. A mí es un tema que no me interesa, pero ponele. En la ciencia ficción te podés ir lejos. Fabricamos gente, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Tienen DNI? ¿No tienen DNI? ¿Cómo se llaman? Pero estás hablando del presente, estás hablando de una preocupación de ahora. No importa si mañana fabrican gente. Si mañana fabrican gente e inventamos una novela en la que hagan otra cosa, en la que esa gente fabrica gente. Y así. Sí, no, comparto lo que dice Fernando de abordar temas de la realidad. Y me parece que meter, pero dentro del género te da esa impunidad, esa tranquilidad de que, bueno, pues yo estoy hablando de algo que está pasando en Marte, ¿no? Es muy común eso en la ciencia ficción. Pero lo loco que a veces son temas muy complicados, como, no sé, la elección sexual, así, y están en novelas de extraterrestres que tienen dos sexos, no sé. Pero yo creo que hasta han pasado como desapercibidos, ¿no? Que por ahí si se hubieran escrito fuera de las leyes del género, me parece que hubiera sido como una polémica, hubiera sido mucho más ruidoso. Me parece que hay temas que han quedado hasta solapados, ¿no? Que por ahí la descubre el fanático, el lector, y dice, mira, pará, esto están hablando de, no sé, del aborto, y por ahí si lo tocase de otra manera es como mucho más. A mí no deja de sorprenderme igual, volviendo, vos hablabas un poco de lo cronológico, de qué pasó de la ciencia ficción de los 70 hasta ahora, y no deja de sorprenderme agarrar novelas como no sé, de Philip Dick, qué sé yo, Blade Runner, y Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y la primera página dice, era un verano del año 1992, ¿viste esa cosa? Eso es increíble, como lo desactualizado que no le pegó a nadie con las fechas, digamos, todos hablaban de autos voladores, de la luna con una ciudad, ¿no? De los planetas conquistados. La serie OVNI transcurría en 1980. Claro, pero era como, a mí siempre a la hora de tirar una fecha es tipo, no te la jugué, vamos bien para adelante, tirá 100 años, el 3021, que ni mis hijos van a estar vivos. Bueno, pero lo tenés a Moorcock que te inventa un personaje que está a principios del 1900, se mete por un templo extraño y sale a 1971, pero es un 1971 donde el imperio británico florece, está lleno de dirigibles por todos lados, aparece Mick Jagger. Sí, un poco lo que me parece que estábamos hablando acá que está bueno al respecto es que en general todos son metáforas y yo estaba pensando un poco, esto no sé si
es una pregunta adecuada para los tres, pero estaba pensando mucho en el género superheroico, que es como siempre un gran elefante blanco que está ahí dentro de cuando se discuten géneros, cuando se discute ciencia ficción, cuando se discute fantástico, porque es un género que ha dado mucho y al mismo tiempo es un género muy metafórico, digamos, básicamente. Y me parece que me interesaba un poco preguntarles si tienen alguna opinión concreta acerca de si es todavía un género viable hoy en día o si les interesa en particular, digamos. Yo creo... Hace un tiempo alguna gente se puso a pensar cómo sería Alan Moore primero, Warren Ellis después. Warren Ellis dijo, pucha, Alan Moore me ganó de mano. Se pusieron a pensar cómo serían los superhéroes sin haber pasado por el tamiz de Superman, por las cosas que les marcó Superman. Y eran héroes de... Eran los héroes de Pulp, Doc Savage, La Sombra, que no tenían poderes tan increíbles. Yo empecé a ver estos personajes que Alan Moore llamó héroes científicos, héroes, yo los empecé a comparar con los de Westergel. O sea, pensé que Bull Rocket era muy parecido a ese tipo de personajes, Sherlock Time también. Incluso el Eternauta, que algunos empiezan a discutir si es un superhéroe o no es, y de superhéroe no tiene mucho. Digo, no, es un tipo más perdido en el tiempo que... pero estaba pensando en eso. Creo que hay una... No sé, la verdad no sé cómo era la pregunta, ya me perdí. Pero... Si creían que todavía tenía algún tipo de viabilidad y se les interesaba básicamente bueno, el género de superhéroe. Sí, a eso iba. A que esta gente pensó en este tipo de héroes sin pasar por el tamiz de Superman como una renovación, volver a revisar de qué se trataba esto. Y me parece que nosotros lo teníamos en esos personajes. Me parece que los personajes, ese tipo de personajes funciona mucho mejor que un superhéroe con las capas y las calzas de Superman, de las que me parece que los mismos creadores de Superman, los mismos dueños de Superman, perdón, tratan de escapar últimamente. Por cuestiones de derechos quizás, pero... Hay un costado oscuro de por qué se le está tratando de cambiar el traje a Superman. Igual hubo un fallo judicial hace poquito, así que en su momento, hace un par de años, se le empezó a tratar de cambiar el traje y el origen a Superman porque un juez decidió que el acuerdo de cesión de derechos que habían firmado primero los creadores de Superman y después los familiares no era constitucional, no era legal, con lo cual el personaje le pertenecía a los herederos mientras estos estuvieran y después al dominio público y no una corporación como Warner. Warner se desesperó, reclamó la marca. Las marcas, imagínense Estados Unidos, las marcas son intocables, lo que no tenían era el personaje, no tenían nada del personaje. Entonces dijeron, bueno, seguimos usando la marca Superman, le cambiamos un poco el traje, lo mínimo, como para que legalmente pase, le cambiamos un poquito el origen y listo, ya está. Eso finalmente no se tuvo que hacer tan violentamente porque el primer fallo fue a favor de Warner, que no es ninguna sorpresa. De todas formas, es un juicio que va y viene y que sigue permanentemente. En Estados Unidos es una discusión que en este momento tiene mucha vigencia y es una discusión que se está viviendo de una manera muy vigorosa por parte de los creadores, de los editores, de los autores, de los artistas, de los laburantes y de los dueños de corporaciones. Hasta qué punto es lícito que una empresa sea dueña de una obra. Legalmente, constitucionalmente, por lo menos en Estados Unidos, una empresa no puede ser dueña de una obra. Puede ser solo dueña de una marca. Y a partir de ahí hay toda una discusión. ¿Qué es y qué no es una marca? Pero bueno, aparte de ese tema, que es lo que tuvo que ver, a mí las mallas en los superhéroes me gustan. Pero me gustan porque son como las mallas en el ballet. Si alguien va a ver ballet y se queja de las mallas, tiene un problema, que es el problema de la desubicación, que es quizás el mayor problema de la historia de la humanidad. Estar donde no se tiene que estar en el momento en el que no se tiene que estar. Si no te gustan las mallas, no vayas a ver ballet.
Si no te gustan los sombreros, no veas un western. No, está bueno porque es un western, pero sin caballos, sin sombreros. ¿Para qué? ¿Para qué? No, hace un western con caballos, con sombreros, no hace otra cosa. Es una película de trenes, pero en vez de trenes hay una bicicleta larga, no me interesa. Eso me parecen cosas sonsas. ¿Por qué a la gente le molestan las mallas de los superhéroes si decimos que son una metáfora? Si uno está en el terreno de la ficción, uno está en el terreno de la ficción, uno en la ficción cree que hay un policía imposible de corromper, cree que hay un periodista que va a sacrificar la vida por una creencia, cree un montón de cosas. Algunas de esas tienen correlatos o han tenido correlatos en la realidad y otras no. Y sin embargo uno está viendo la historia, uno cree que Bruce Lee puede contra todos esos tipos. Y porque esos son estilizaciones. Yo no soy muy amigo del término metáfora, porque el término metáfora nos hace como público, como lectores, ir siempre a la segunda intención. ¿Qué quiso decir? Y a mí eso me molesta por un motivo. Lo que un autor quiere decir, yo me pongo, de hecho, en mi lugar, yo como autor, lo que yo quiero decir en mi obra lo digo para mí. Ya me lo dije, al hacer la obra me lo dije. No se lo estoy diciendo al lector le estoy dando una historia. Y el lector va a leer lo que quiera, lo que le parezca. Entonces, por eso a mí no me gustan las alegorías en la ficción, porque a mí me gusta que el lector tenga la libertad de interpretar lo que tenga ganas de una obra. ¿Sí? Yo hacía una historieta que creía que estaba hablando bien de las mujeres y un montón de gente me dijo, che, pero es medio misógina esa historieta que hiciste. Bueno, hay gente que decidió leer eso. Y a lo mejor es una lectura, porque todas las lecturas son válidas. Entonces, a mí me gustan los géneros y me parece que todos los géneros son inagotables. Son inagotables porque los géneros son simplemente disparadores. Uno tiene que usar el género para saltar hacia una idea, para contar una historia. Son como propulsores, como plataformas de lanzamiento. Los superhéroes me parece que son vigentes y que fueron vigentes siempre desde que existen. Si tenemos guionistas y dibujantes y editores talentosos y atrevidos que se animen a hacer obras que estén buenas. Lo que quizás no está del todo bien es que los superhéroes estén permanentemente copiándose a sí mismos, permanentemente repitiendo historias que leíste hace 10 años, que leíste hace 20, que leíste hace 30, sin demasiado aporte. Pero si vos tenés algo que decir, para los tipos que tuvieron algo que decir, para bien o para mal, los superhéroes funcionaron como funciona el western. Si el western está muerto, pero no está muerto el western. Cuando surge un tipo que tiene una historia que contar y esa ambientación le sirve, ahí lo ves vivo. Así que sí, por mí es un género. Yo voy a decir algo inadecuado. Yo creo que el cristianismo funciona porque tiene una buena historia. Y es la metáfora más grande Puede ser, pero tiene una buena historia, tiene un héroe humilde. Un bestseller, está basado en un bestseller. Sí, varios autores. Final apocalíptico. Y traducciones dudosas. Sí, hay problemas con la continuidad porque los evangelios canónicos tienen una distinta genealogía. Entonces hay fans que discuten sobre el tema. Es un buen tema para un paper eso. La Biblia observada como... Lo vamos a anotar para el año que viene. Perfecto. Bueno, no sé si le abro el piso a las preguntas de la audiencia. No sé si alguien tiene alguna cuestión que preguntar. Hola, quería saber si dentro de lo que ya hicieron en lo fantástico, ¿qué les gustaría hacer? Vos ya dijiste lo que te dicen, que te preguntan si vas a hacer y no lo vas a hacer. Bueno, si vas a hacer algo dentro de lo fantástico que te gustara hacer, y es lo mismo para los tres. ¿Vos te referís a qué proyectos tengo para hacer o dentro de lo...? No, ¿qué te gustaría y por qué, digamos, en algún proyecto que quieras hacer? Ajá, algo personal mío, digamos. Sí. ¿Qué te gustaría trabajar si no es tuyo, digamos? Claro. No, yo ya estoy escribiendo una nueva historia, más cerca del terror, de esa cosa incluso bastante explícita, me parece,
con canibalismo, con cosas así, vamos a ver qué sale. Y estoy con eso, o sea, ahora terminé una obra que estuve trabajando mucho tiempo que se llama Ángela de la Muerte, o sea, hace poquito edité un segundo volumen y por ahora lo cuelgo, o sea, por ahí más adelante lo retomo el personaje. Después cosas que me gustaría hacer, no sé, siempre me anda rondando el nombre de Lovecraft por la cabeza, tengo ganas de... Algún día haré algo relacionado con el universo o por ahí ilustrar alguna obra de él o algo así. Traducir pulps. Eso es una cosa que tenés ganas de hacer, supongo. Me gustaría editar alguna vez. En una época le escribía cartas a Will Murray, ¿viste? El tipo que está escribiendo las novelas de Doc Savage. Sí, editar pulp sería algo que me interesaría hacer. Sí, a mí, yo cuando se toca este tema y me acuerdo siempre una respuesta que tenía un dibujante que se llama James Steranko, cuando le preguntaban qué quería hacer, que él decía, de lo que no hice, una de cada. Una de Aventuras en los Mares del Sur, una de Astronautas, una de La Conquista del Polo, una... Porque es medio... Estoy ahora como muy metido con las cosas en las que estoy trabajando, con las que estoy pendiente, que es una historieta nueva de superhéroes sobre la química cerebral y sobre las marcas y todo eso, que me parece que son cosas que tienen mucho que ver con el género, sobre los colores, que me gusta. Estoy escribiendo una historia de fantasmas, más... En mis historietas anteriores había fantasmas, tanto en Alta Vista como en México Lindo. Los fantasmas tienen una presencia bastante importante. Estoy haciendo otra que espero que esté buena, que sea otra cosa también. Tengo ganas de decir otras cosas que no dije. Y estoy haciendo una serie criminal para la revista Fierro que se llama Lo Blanco del Ojo, que si bien aparentemente no entra en lo fantástico, para mí hay toda una pata de la literatura policial donde el evento criminal es tan espantoso que es casi literatura de terror, que bordea, ¿no? que se asoma un poco al terror. Así que en general eso está... Para mí hay como distintas formas, esto es atrevido y se me ocurre, yo creo que hay como distintos autores que tienen un género que los signa y que en general todo lo que hacen está contaminado por ese género. Entonces me pasa que, qué sé yo, no sé, Walter Hill con el western o Stephen King con el terror. Cuando Stephen King escribe una novela de ciencia ficción, en general la ciencia ficción no funciona nada. Porque el tipo no sabe de ciencia, no le interesa, no funciona. Ahora, como novela de terror, sigue funcionando. Y a mí me gusta mucho la ciencia ficción y me parece que la ciencia ficción es el género al que estuve más expuesto cuando me empecé a plantear seriamente dedicarme a. Me parece que los escritores de ciencia ficción tienen una forma de pensar súper interesante, que es por qué funciona todo y hasta dónde se puede llegar. Y esas cosas me resultan súper interesantes. Pero después, nada, me gustaría hacer una historieta de personajes medio del folletín del Zorro, el Fantasma de la Ópera, La Sombra, siendo muy amplios con el término folletín, que me gusta más que pulp, porque creo que folletín es más inclusivo. En general esos personajes de la literatura popular que están por ahí dando vueltas, eso me gustaría. Es una cosa que ahora está medio de moda, hay mucha gente haciéndolo, así que capaz que hay que esperar un rato, pero sí, eso, ¿viste? Siempre tenés ganas de hacer lo que todavía no hiciste. Sí, aparte hay una cosa con el término de pulp que es como lo usa muy ampliamente, incluso para cosas que ya habían dejado de ser pulp, pero sí, te puedes hablar de dime novels. Ahora salió una serie que vi que se llama Penny Dreadful, que es como le llamaban a esos folletines. Y al final tenés que terminar diciendo folletín, porque decís, bueno, en América se llamaban las dime novels, en Inglaterra eran las Penny Dreadfuls, qué sé yo. Y ahora estuve leyendo algunas de Sherlock Holmes que están escritas por rusos en la misma época. ¿Cómo se llamaban? No tengo idea. Que son sobre Sherlock Holmes, transcurren en Rusia. Sherlock Holmes, no sé por qué, se va a vivir a Rusia y con Watson van a Siberia y examinan un caso.
Porque Sherlock Holmes, los rusos son rarísimos, se habrán dado cuenta. Sherlock Holmes es un personaje que a los rusos les encanta. Que tiene una vigencia muy por encima de la vigencia que tiene en Estados Unidos o aún en Inglaterra. Es un personaje popular. Se hacen telenovelas de Sherlock Holmes, se hacen películas, series. Ellos se copan con Sherlock Holmes. Es un enigma. Pero no porque esté mal Sherlock Holmes. Es un enigma el enamoramiento caprichoso con algo. Pero también es lindo. Es como, no sé, la cantidad de imitadores de Kiss que hay en Japón. Son cosas. Como la obsesión que tienen con el fantasma en Australia. Buscaron un director australiano para hacer la película. El fantasma es el Phantom, personaje de las tiras, no sé si se acuerdan. Claro. De Lee Falk, y el primer personaje enmascarado de las historietas norteamericanas, por lo menos. A mí se me ocurrió una preguntita más que tiene que ver con, bueno, ya que esta mesa tenía como tema la historieta fantástica en Argentina, quería preguntarle si qué obra fantástica argentina, ya sea la historieta, también puede ser la literatura, les gusta mucho. Es como una favorita. ¿Y por qué? ¿De literatura o de historieta? Y de historieta a mí es el lugar común, el cliché, pero el Eternauta todavía para mí es como de literatura fantástica, sigue siendo una de mis preferidas. Me parece que después me gustan otras obras también de Oester, como Sherlock Times, me gusta más que Morsinder. Mucha gente pone a Morsinder arriba de todo. Para mí es el Eternauta y no sé si viene Sherlock Times y después Morsinder. Por ahí por el dibujo ya más evolucionado de Breccia, pero a mí me gusta mucho la etapa esa cincuentona de esa historia que hoy, no sé, uno de ustedes creo que citó de tres ojos que van a la Antártida a buscar una nave perdida ahí, que es tipo la cosa de Carpenter. Para mí sigue siendo la obra. Yo ahora estoy leyendo, ¿cómo se llama esta de Alcatena? Shankar, sí. Que es increíble porque el tipo mete de todo. Es increíble la cantidad de cosas, o sea, aparecen dioses hindúes, Rasputín, aventureros de la literatura, y te da la impresión de que, o sea, yo cuando me ponía a escribir ficción, me criticaban, no es que no haya escrito nada, pero las primeras cosas que escribí me decían, pero en 2 páginas pusiste de todo, te pusiste referencia a todo lo que sabés. Y Alcatena lo hace y funciona. Me llama mucho la atención. Después, qué sé yo. Me gusta mucho el Eternauta, me gusta mucho algunas cosas de Trillo como Peter Kampf, que son unas cosas. Peter Kampf era. No sé si tengo que contar de qué se trata Peter Kampf. Lo básico, sí. Sí, hay una muy buena edición, la de Ojo de Pez, con un texto mío incluso, ahora que me acuerdo. Pero lo que es interesante porque Trillo pensaba hacer algo más con eso, pensaba hacer una historia más larga que después no anduvo. Es básicamente Hitler fracasó en su carrera política, su intento político, y se fue como artista que era a trabajar a Estados Unidos. Se parece mucho al Sueño de Hierro, de la novela esta, de Spinrad. Y hizo una historieta que se llama Peter Kampf, donde Peter Kampf es un héroe que pelea contra los judíos y contra el sionismo internacional, como se llamase en ese momento. Entonces está Goebbels, que es el dueño de una agencia de publicidad, retocando. Ya la conté toda, ¿no? Falta el final, ahora cuenta el final. Claro. Bueno. Pero el encanto de leerla siempre está. Eso es lo que me llama la atención, el encanto de releer esa anécdota que es la historieta y a mí me costó un montón, terminó saliendo un extracto del texto que había pensado originalmente, porque me fascinaba cada detalle y se me hizo largo, y es una historieta que me gusta, aparte del Eternauta, de las otras cosas que podría mencionar. Y Oswald, que lo mencioné antes, Soneman. A mí de historieta argentina fantástica, bueno,
Me gusta mucho Sherlock Time, que ya lo nombramos medio todos, así que van a ir corriendo todos a comprarse la edición de Coligüe, que supongo que se debe seguir consiguiendo. Es una historieta muy linda. Lo que tiene de bueno para mí Sherlock Time es que es una historieta a la que uno todavía puede acercarse con ojos un poco más frescos. No han sido tan sobreleídas, sobreanalizadas, son historietas que tienen menos texto alrededor. Y me parece que a veces está bueno porque uno puede permitirse lecturas más personales, no están tan masticadas, es más sorpresiva. Y es una época en la que tanto Westergel como Breccia estaban afiladísimos, hacían 2000 cosas al mismo tiempo y estaban muy bien. A mí me gusta mucho Francisco Solano López como dibujante, así que recomiendo Slotbar, que es una historieta de Ricardo Barreiro, bastante rara, ciencia ficción tocando la space opera, ¿no? Por momentos, que está muy bien. Y en literatura, a mí me gusta mucho una escritora que se llama Angélica Gorodischer, me parece brillante, medio de lo mejor que hay fuera de sacando las fronteras, ¿no? Medio de lo mejor que hay y punto. Y tiene un libro que se llama Calpe Imperial, que es una especie de construcción de una sociedad fantástica. Muy bueno, muy bueno. Y eso es literatura fantástica pura. Ahora que está de moda Game of Thrones y todas esas cosas, no está mal, me parece que es un texto que tiene. Tendrían que reeditarlo con una tapa medio Game of Thrones. Hasta hace poco se conseguía en las mesas de saldo. Sí, yo creo que se sigue consiguiendo. La vieja edición de MC, creo que se sigue consiguiendo en las mesas de saldos. En general, cualquier libro de Angélica Gorodischer que se crucen, hay muchos en las mesas de saldos. Tiene un piso, es una escritora que tiene un piso muy alto, pero es una escritora que además tiene algo que tienen los autores que a mí más me gustan, que son los autores que no solo tienen excelentes obras individuales, independientes, sino que a medida que los vas leyendo, más vas como entrando en su casa o más en su cabeza y su obra va siendo como un living, como una casa, ¿no? Tenés un lugar donde sentarte, hay cosas que se repiten, te das cuenta que hay lugares que decoró igual, tiene obsesiones muy particulares, hay como una construcción no deliberada, o por lo menos no originalmente deliberada, de un universo personal, pero no desde la saga, no desde que te tenés que comprar los 20 tomos para entenderla, sino desde su forma de pensar, su forma de ser. Y es eso, es una escritora increíble que estaría muy bien leerla. Vamos a ir cerrando, por lo menos para el video. Muchísimas gracias a Fernando Calvi, Fabio Blanco y Salvador Sanz. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Después podemos seguir con las preguntas si tienen alguna otra pregunta más, pero por el momento tenemos que darle un cierre un poco formal para que los chicos se lleven la cámara. Muchas gracias. Un aplauso para...